Bueno, ahora vamos a abordar lo que significa los actos iniciales del proceso. Para Cecilia Pomareda de Rosenauer, los actos iniciales constituyen la primera fase de la investigación, donde se ponen de manifiesto tres aspectos importantes. Primero, la existencia objetiva del hecho. Segundo, si es que se trata de un hecho punible, penado en el Código Penal o no. Y tercero, si ese hecho punible puede ser imputado con fundamento a una determinada persona. Por eso es de que cuando nosotros clarificábamos de entrada que esta etapa preparatoria tiene a su interior tres subfases, señalábamos que la primera de estas es precisamente la investigación preliminar. Dentro de lo que significa en concreto la posibilidad de iniciar el proceso, tenemos tres formas de iniciar el proceso penal. El primero de ellos es la denuncia, luego la querella y la intervención policial preventiva o la actuación de oficio que se puede verificar. La denuncia es una declaración de voluntad, consiste en poner en conocimiento de la policía o el Ministerio Público la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Conforme refiere el artículo 284, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública puede denunciarlo tanto a lo que significa la policía como al Ministerio Público. Entonces, dentro de lo que significa la autoridad a la que nos vamos a dirigir puede ser cualquiera de estas dos que están señaladas. Adicionalmente, en cuanto a lo que significa la forma y el contenido de lo que implica la denuncia, este acto inicial no es un acto formal, es un acto esencialmente informal. Eh, Puede ser presentado tanto de manera verbal como de forma escrita. Incluso en las localidades donde no exista fiscalía o policía, se la puede presentar ante el subprefecto o corregidor, los que deberán ponerle en conocimiento del fiscal más próximo en el término de 24 horas. Ello, lógicamente, en cuanto a lo que significa las contingencias de vivir en lugares alejados de lugares donde sí funcione la policía o el Ministerio Público. Esta denuncia, conforme les refería anteriormente, no es un acto que tenga una carga de formalidad como algunos otros actos de iniciación de procesos en otras materias. Puede ser verbal, puede ser escrito. Y cuando sea verbal, va a ser registrada en un formulario único y oficial que tiene que contener la firma del denunciante y del funcionario interviniente. Ello porque el denunciante, si es que se tratara de una denuncia falsa o temeraria, lógicamente tiene que asumir la responsabilidad de aquello. En toda denuncia, el funcionario que la reciba tiene que comprobar y dejar constancia de la identidad del denunciante y su domicilio real, incluyendo el croquis. Tratándose de denuncias verbales, dice la norma que ha sido reformada por la Ley 1173, por delitos de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, la denuncia tiene que recibirse sin mayores exigencias de formalidad. Las personas protegidas por ley podrán mantener en reserva aquella información que podrá ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad, como les decía anteriormente, por denuncia falsa o temeraria. A momento de la recepción de la denuncia, el funcionario de la policía o del Ministerio Público tiene que habilitar o en su caso registrar el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del denunciante, así como del abogado si es que lo tienen. Ello, ¿por qué? Porque se ha implementado un mecanismo de eh, agilización, si se quiere, de los medios de notificación a través de lo que significa el buzón de ciudadanía digital, y lógicamente el denunciante, si es que presenta, por ejemplo, una denuncia verbal, no va a tener un abogado necesariamente. Entonces tiene que consignar esta circunstancia del buzón digital del denunciante. Les decía de que si bien la denuncia no es un acto que tenga una carga de formalidad excesiva, no obstante, y conforme lo refiere el artículo 285 en cuanto a la forma y el contenido, es importante resaltar que lo esencial de la denuncia es que contenga la relación circunstanciada del hecho en tiempo y lugar. Eso significa que la persona explique qué ha pasado. ¿Por qué dice relación circunstanciada? Porque tiene que referir las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión. Ahora bien, también tiene que indicar los autores, partícipes, víctimas, damnificados, testigos. Lógicamente, en supuestos donde no se puede identificar a los presuntos autores, esto no va a ser
un requisito obligatorio, porque puede ocurrir que, por ejemplo, como ocurre muchas veces, entran a robar una casa, se sacan absolutamente todo, pero nadie ha visto quién ha sido. Entonces, lógicamente, ¿hay un hecho ilícito? Sí. ¿Hay un autor de ese hecho? Sí, pero ese autor no es conocido, entonces yo no tengo la obligación de brindar esos datos. Además de esto, se tiene que consignar los elementos que puedan conducir a su comprobación y además a su calificación legal o tipificación. La denuncia, que puede ser interpuesta, como les decía, por cualquier persona conforme nos establece el artículo 284, da cuenta de que cualquier persona puede denunciar y ese cualquier persona nos da cuenta de algunas circunstancias. Primero, que el denunciante no va a ser parte del proceso necesariamente porque no tiene la obligación de coincidir con la calidad de víctima en el proceso. Puede que no sea necesariamente el afectado por el delito. No es una obligación el hecho de tener que denunciar, es algo potestativo si se quiere. No obstante, el Estado ha obligado a ciertas personas a que sí denuncien y estos son los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones y los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. En esos supuestos sí es obligatorio denunciar. No obstante que la norma ha establecido una excusa legal absolutoria cuando establece que la denuncia dejará de ser obligatoria si es que da lugar a la persecución penal propia del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional. En esos supuestos, la denuncia deja de ser obligatoria para estos dos grupos concretos de personas. Ahora bien, como les decía, el denunciante no es necesariamente parte en el proceso. Y digo que no necesariamente porque si es que se identifica con la calidad de víctima, sí va a ser parte. Pero si el denunciante no es víctima en el proceso, entonces no necesariamente va a ser parte en el proceso. No incurre necesariamente en responsabilidad, salvo que las denuncias o las imputaciones que verifica sean falsas o la denuncia se califique como temeraria. En ese supuesto, se le impone al denunciante el pago de las costas y además se salva la responsabilidad que pueda tener por el delito de acusación y denuncia falsa. Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, la policía tiene que informar al Ministerio Público en el plazo de 24 horas de la interposición de esta denuncia. Y de esa manera, el Ministerio Público va a informar a su vez dentro del plazo de 24 horas al juez cautelar del inicio de la investigación. Ya decíamos anteriormente que la Policía Nacional y el Ministerio Público actúan siempre bajo el control del juez. Bien, una vez que se ha generado este informe o este inicio de investigación, se tiene que, además, el Ministerio Público emite las primeras directrices a la policía para que despliegue esta investigación preventiva en el plazo precisamente de 20 días conforme está regulado en nuestro procedimiento. Cuando sea una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, bueno, podemos decir que ahí nos ahorramos 24 horas, estas de aquí, y directamente el Ministerio Público da el aviso de inicio al juez y al mismo tiempo emite las directrices para la Policía Nacional para iniciar esa investigación preliminar. Ahora bien, la segunda forma de iniciar el proceso es a través de una querella. La querella ya, contrariamente a lo que es la denuncia, es un acto formal de promoción o iniciación de la acción penal. Es necesariamente escrita, no puedo querellarme oralmente, lo que implica que el querellante, por ejemplo, a título de ejemplo únicamente, va a tener un abogado porque se va a hacer mediante un escrito, que es la querella, que debe contener unos requisitos que están expresamente normados en el artículo 290. Bajo ese contexto, el querellante tiene que asumir una condición de legitimación activa, cuál es la de ser víctima. Ustedes recordarán, dentro de sus conocimientos previos, el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal
establece quiénes son víctimas dentro de lo que significa, o como emergencia más bien, de lo que significa la comisión de un hecho ilícito. Y de esa manera establece que son víctimas las personas directamente ofendidas por el delito, el cónyuge o conviviente o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, eh, el hijo, padre adoptivo, al heredero testamentario en los delitos cuyos resultados sea la muerte del ofendido, las personas jurídicas en los delitos que les afecten, las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses, y finalmente el Estado a través de sus instituciones en los delitos que les afecten. Entonces, el querellante necesariamente debe ser una de esas personas que están descritas en el artículo 76 para poder activar este mecanismo procesal de inicio del proceso. De inicio, nosotros podemos entonces clarificar que ya se verifican algunas diferencias entre la denuncia y la querella. Por ejemplo, denunciante puede ser cualquier persona, en cambio querellante solamente la víctima. La denuncia la puede entonces activar cualquier persona, y en ese contexto el denunciante no necesariamente va a ser parte del proceso, en cambio el querellante sí es parte del proceso. La denuncia puede presentarse indistintamente ante la policía o el Ministerio Público. Sin embargo, la querella, como es este acto formal, solo se presenta ante el Ministerio Público, quien además va a ser el encargado de verificar ese primer control de si esta querella cumple o no con los requisitos de forma y de legitimación que exige la ley. La denuncia no requiere de formalidad, la querella sí tiene requisitos formales que están descritos en el artículo 290 y que se tienen que cumplir inexorablemente. Finalmente, la denuncia puede ser verbal o escrita, en cambio la querella necesariamente escrita. Bajo ese contexto tenemos que la querella está preceptuado en el artículo 290, tiene que contener primero el nombre y apellido del querellante, segundo su domicilio real adjuntando el formulario único del croquis, tercero el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviera, en el caso de las personas jurídicas la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal. En quinto lugar, la relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas, y si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos. Sexto lugar, el detalle de los datos o elementos de prueba. Y en séptimo lugar, la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. De esta manera, cuando se reciba la querella, se habilita o en su caso se registra este buzón de notificaciones al que hacía referencia de la ciudadanía digital. Se registra en este caso tanto el del querellante como el del abogado. Al ser un escrito formal, lógicamente requiere de la firma de un abogado. Y el querellante de esa manera va a tener plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que tiene que ser puesta en conocimiento del imputado. Conforme les decía en clases, por las modificaciones que se han suscitado al Código de Procedimiento Penal, primero por la Ley 007 en el año 2010, luego por la 586 y finalmente por la 1173, no obstante esta previsión, debo señalar yo que la víctima tiene una plena intervención en el proceso, no interesa si es que presenta o no la querella. Una vez que se notifica con la querella el imputado, bueno, también el fiscal, debo señalarlo, así dice el artículo 290, puede presentar en el plazo de 3 días ante el juez un recurso que se denomina de objeción a la querella. Y esta presentación de la objeción va a dar lugar a que el juez, dentro de los 3 días de presentada la objeción, convoque una audiencia. ¿A una audiencia para qué? Para resolver la objeción a la querella. La objeción a la querella es un mecanismo incidental para cuestionar no aspectos de fondos, sino únicamente aquella omisión o los defectos que tenga de contenido formal, es decir, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 290, o en su defecto lo que significa la personería del querellante. Únicamente por esas dos circunstancias se puede objetar la admisibilidad de la querella. Y bueno, en esta audiencia el juez va a decidir si es que
va a tener por rechazada la presentación de la querella o, en su defecto, puede también disponer que se corrijan los defectos formales. El rechazo de la querella no va a impedir, no obstante, continuar con la investigación cuando se trate de delitos de acción pública. Es importante también que ustedes puedan conocer que el querellante puede desistir o abandonar su querella. El desistimiento implica un acto, si se quiere, expreso que se va a generar. En cambio, el abandono es una actuación, o más bien un dejar de hacer, un abandono tácito de lo que significa el proceso. Y esto se va a generar cuando no concurra a prestar testimonio sin justa causa, cuando no concurra a la audiencia conclusiva, cuando no acuse o no ofrezca prueba para fundar su acusación, o cuando no concurra al juicio o se ausente de él sin autorización. Igualmente, se va a considerar abandonada la querella cuando el representante o sucesor del querellante no concurra a proseguir el proceso dentro de los 60 días siguientes a su incapacidad o muerte. De esa manera, el abandono puede ser dispuesto tanto de oficio como también a petición de parte y va a impedir toda posterior persecución por parte del querellante en relación al hecho o hechos imputados. Finalmente, tenemos la tercera forma de iniciar el proceso y está denominada en nuestro ordenamiento como la intervención policial preventiva. Yo he consignado ahí en la diapositiva como la actuación de oficio, porque es una actuación de oficio que se va a verificar. Resulta que la policía que tenga conocimiento de la comisión de un hecho ilícito tiene que actuar de manera oficiosa, es decir, tiene que actuar inmediatamente. Estos son los supuestos y conforme viene regulado a partir de lo que significa la tercera sección de este capítulo, en los supuestos en los que generalmente hay aprendido. Entonces, ocurre un hecho, generalmente en flagrancia, se da aviso a la policía y tenemos un aprendido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en los casos en los que hay limitación al derecho a la libertad, los plazos se van a comprimir. Vean ustedes que les decía inicialmente que si yo denuncio a la policía en 24 horas informaba al fiscal. Sin embargo, si es que hay aprendido, este informe se tiene que generar en 8 horas. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a tener 24 horas en total, incluidas estas 8 no sumadas, sino incluidas dentro de las 24 para dar parte al juez de instrucción cautelar. Dentro de lo que significa las diligencias que realizan los agentes de la policía, que no es otra cosa que lo que se denominaba anteriormente como policía judicial, a hoy la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, resulta que las facultades que tienen son amplias y están descritas en el artículo 295, conforme analizábamos cuando veíamos las clases. El policía, no obstante tener amplias facultades para desplegar en esos primeros momentos de intervención policial preventiva, tiene que tener el cuidado necesario porque no todas van a ser actuaciones autónomas. Hay algunas actuaciones que deben realizarse a requerimiento del Ministerio Público y también hay actuaciones que deben realizarse bajo su control y supervisión. Ya veíamos, por ejemplo, el artículo 174 nos establece que el registro del lugar del hecho debe realizarse bajo la dirección del Ministerio Público y a su requerimiento. Lógicamente hay situaciones excepcionales en las que se puede verificar sin su presencia, pero estas deben ser informadas o consignadas en el acta. No obstante, el artículo, reitero, 295, el que les sugiero que puedan revisar, establece al menos 12 facultades que tiene la policía dentro de lo que significa la realización de su intervención. Entre otras está el de levantar planos, tomar fotografías, vigilar, proteger el lugar de los hechos, etcétera. Resulta que en los casos en los que se tenga que proceder a la aprehensión de una persona, el código también establece en el artículo 296 cómo tiene que ser ese uso de la fuerza, cómo tiene que estar limitado, cómo tiene que ser excepcional. No es de que se va a ejercitar el uso de la fuerza de manera discrecional o arbitraria.
De la misma manera, nuestro ordenamiento jurídico establece a estas alturas no necesariamente una conceptualización de lo que significa la dirección funcional de la investigación, que viene mejor clarificada en el artículo 78 de la Ley 260 en cuanto a concepto, ya decíamos en el anterior video, conceptuada como la dirección legal y estratégica de la investigación. No obstante, el artículo 297 del Código de Procedimiento lo que hace es determinar los alcances en cuanto a que el policía, la Policía Nacional, tiene que cumplir obligatoriamente todas las órdenes relativas a la investigación. Por eso es una dirección funcional, no es una dependencia jerárquica, administrativa, sino funcional, es decir, atendiendo a la investigación. Asimismo, el Ministerio Público puede asignar directa y obligatoriamente a funcionarios policiales para la investigación del hecho delictivo. Y cuando se asigna a funcionarios policiales, lo ideal es que con quien comience la investigación sea con quien concluya. De esa manera es que se limita a la autoridad administrativa a que pueda apartarlos. Esto en el deber ser de la norma, ya que la realidad nos traduce que muchas veces los policías son cambiados de destino o son cambiados de división y ello supone que la investigación no sea realmente idónea. En tercer término, también establece dentro de los alcances que se puede separar de la investigación a funcionarios policiales cuando estos no cumplan una orden judicial o fiscal o actúen negligentemente. Y finalmente, que cuando corresponde, el fiscal puede solicitar a la autoridad policial, a través de la Fiscalía Departamental, la aplicación de sanciones disciplinarias si es que no cumplirían con los conceptos de lo que signifique el trabajo investigativo. Vean ustedes que la norma es bastante explícita en cuanto a lo que significa un régimen, si se quiere, sancionatorio administrativo de los incumplimientos que se puedan verificar. No obstante, este trabajo que se va a desplegar tendría que ser un trabajo de equipo, como les decía en el primer video, en el que el trabajo del fiscal con el policía es un trabajo de confianza mutua, de lealtad en la información, de respeto y de consideración, donde se visualice más que un jefe a un líder que pueda realmente llevar a buen puerto a una investigación. Finalmente, el trabajo que se vaya a desplegar dentro de toda esta primera indagación preliminar da cuenta que el policía tiene que elevar un informe al fiscal acerca de todas las circunstancias o trabajos que haya desplegado. Ello viene descrito en el artículo 298. Ustedes podrán apreciar entonces que de inicio estos son los actuados que procesalmente están definidos. Yo les he incluido aquí algo que también en clases ya les refería, que está preceptuado en el artículo 55 de la Ley 260 en cuanto a la desestimación. Si bien debería haberse incorporado, si es que pretendía realmente asignársele esta atribución procesal, a mi juicio, en la Ley 1173, esto no ha sido, si se quiere, corregido. En una ley anterior, cual es la Ley 260, se faculta al Ministerio Público poder desestimar tanto la denuncia, la querella o los informes policiales. Y yo lo consigno de manera, si se quiere, anterior a lo que implica el inicio mismo del proceso, porque esta desestimación se va a generar con anterioridad siquiera a lo que significa el aviso de inicio. Fíjense ustedes, está aquí. Yo recibo como Ministerio Público una denuncia, una querella o un informe policial de intervención policial preventiva y puedo desestimar. Lógicamente hay unos supuestos que se generan, ya los hemos leído en clases, sin embargo, esta es una actuación que afecta al procedimiento y que no está explícitamente regulado en el procedimiento, sino en una ley orgánica. Esta investigación preliminar, entonces, de esa manera, luego, conforme vamos a ver, va a concluir con un estudio de las actuaciones policiales. Y en este estudio de las actuaciones policiales, lógicamente puede sobrevenir que el fiscal determine atribuir el hecho al imputado o que las diligencias desplegadas hayan sido insuficientes, en caso en el cual va a poder complementar las diligencias conforme viene establecido en el artículo 301
por un plazo de 60 días o excepcionalmente y en determinados casos 80 o hasta 120 días. Bueno, esa sería la explicación de la primera parte de lo que son los actos iniciales.